Hola, gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es el Dr. Brian Berman. Les doy la bienvenida al webinario de hoy. Como presidente de la División de Trastornos de Movimiento en la VC y director del Centro de Parkinson y Trastornos de Movimiento, ubicado en Richmond, creemos que es importante mantener a nuestra comunidad informada y conectada. Y este webinario tiene la intención de educar a nuestros pacientes sobre los trastornos del estado de ánimo que ocurren en el mal de Parkinson. Y esto es realmente importante. A veces pensamos que en el Parkinson los síntomas motores son la punta del iceberg, pero hay otros síntomas debajo de la superficie que no son visibles que pueden afectar mucho a los pacientes e impactar en su calidad de vida. Empezaremos hoy con una entrevista, pero habrá un espacio al final para preguntas. Y si desea compartir esta información con un amigo, estamos grabando este webinario y enviaremos el enlace en los próximos días. La sesión de hoy, al igual que nuestros otros webinarios, han sido posible gracias a nuestros socios que nos acompañan hoy, Gary Rogliano y Margaret Preston, de la Fundación Poder sobre el Parkinson. Y desde 2019 nos hemos asociado en eventos y actividades como este webinario con la intención de mejorar la vida de los que viven con el mal de Parkinson, a través del ejercicio, programas de bienestar, actividades sociales y programas de apoyo. Bien, Gary y Margaret, ¿pueden contarnos un poco acerca de su misión y algunas de las opciones que tienen para los pacientes con Parkinson? Sí, muchas gracias por recibirnos, Brian. Estamos emocionados de esta nueva sesión. Como algunos de nuestros oyentes quizás no sepan, mi padre fue diagnosticado con Parkinson hace 4 años. Siempre fue un partidario del ejercicio, pero cualquier diagnosticado se interesaba aún más y se convertía en un partidario del ejercicio. La condición física, el bienestar, etc. Y con eso en mente, creamos Poder sobre el Parkinson para ofrecer oportunidades de ejercicio y bienestar para pacientes con Parkinson en el área central de Virginia. Con eso en mente, creamos PSP y ofrecemos muchas cosas, incluyendo ejercicio, eventos de socialización como la Liga de Actividades de Parkinson, series en línea, sesiones educativas en nuestro canal de YouTube, así como nuestros entrenamientos vía Zoom todos los sábados para aquellos que quieran ejercitarse desde casa. Dicho esto, pasemos a mi padre. Gracias, Margaret. Para los que no están familiarizados con PSP, visiten nuestra página web, poweroverpd.org. Dicho esto, démosle paso a nuestro panel de expertos. Gracias. Bien, les invitamos a que nos hagan todas las preguntas que tengan a lo largo del programa. Intentaremos responder cada una de ellas al final. Dejaremos un espacio para preguntas al final del programa. Para hacer una pregunta anónima, use la función de preguntas y respuestas de la barra de Zoom. Y sin más preámbulos, empecemos. Bien, para empezar deberíamos hacer una breve introducción de la depresión en el mal de Parkinson. Así que, Dr. Parkinson, ¿podría decirnos cuáles son los signos y síntomas de la depresión en el Parkinson y cómo los psicólogos y los médicos la diagnostican y cuán común es? Sí, gracias. Es un buen punto de partida. ¿Qué queremos decir con depresión? Quiero señalar que todo el mundo tiene momentos en su vida en los que se siente triste o abatido, y hasta cierto punto eso puede formar parte de la vida, enfrentarse a situaciones difíciles. Pero cuando hablamos del término médico depresión, nos referimos a un estado más persistente que dura semanas o más, y que además afecta la capacidad de la persona para hacer cosas que normalmente haría. Afecta su funcionamiento y aspectos importantes de su vida. En ese punto lo llamaríamos depresión como término médico. Cuando se piensa en la depresión, en lo primero que se puede pensar es en la tristeza. Pero también hay otros síntomas que acompañan
a la depresión. A veces las personas no describen su depresión como tristeza, sino como irritabilidad o pérdida de interés en cosas que normalmente les interesarían, o pérdida de placer en cosas que ah, normalmente disfrutarían, pérdida de energía. Estos son otros síntomas de la depresión, también pesimismo, desánimo o desesperanza. Todo esto puede formar parte de la depresión. Según la Fundación Parkinson, más del 50% de los individuos con mal de Parkinson experimentarán algún grado de depresión durante la enfermedad. Y como mencionó el Dr. Berman, la depresión y los síntomas del estado de ánimo pueden jugar una parte importante de la enfermedad y jugar un papel importante como los síntomas motores. Cuando pienso en la depresión en el mal de Parkinson, creo que pueden haber dos factores involucrados en lo que causa la depresión y su alta frecuencia en la enfermedad. En primer lugar, hay mucho estrés asociado con los síntomas presentes, y hay muchos cambios en la vida y adaptación a esos síntomas. Así que eso puede ser un gran factor de estrés. Pero también otra cosa a tener en cuenta es que el mal de Parkinson puede afectar al funcionamiento del cerebro y a las sustancias químicas que están relacionadas con las emociones y el estado de ánimo. Cuando me reúno con personas que padecen la enfermedad, pueden haber tenido momentos en sus vidas antes del Parkinson que experimentaron depresión. Así que ellos siempre pueden identificarla fácilmente cuando vuelve a ocurrir. Pero hay otros que nunca han experimentado depresión y después de su diagnóstico comenzar a experimentarla, y es algo nuevo para ellos. Así que pueden necesitar más ayuda para identificar lo que ocurre y qué hacer al respecto. No todos los que padecen el mal de Parkinson experimentan depresión, pero cuando ocurre es importante ser consciente de ello, de identificarla y cómo tratarla. La otra parte de tu pregunta era, ¿cómo diagnosticamos la depresión? El primer paso es hablar de ella como psicólogos. En nuestra entrevista, hablamos con franqueza y honestidad sobre los síntomas y preguntamos al paciente cómo se siente y qué síntomas puede tener. Les pedimos que rellenen cuestionarios que pueden exhibir otros detalles, cosas que no habían pensado. También es útil contar con un familiar para conocer su punto de vista sobre esto. Así que identificar la depresión puede ser un proceso, no solo una conversación puntual. Puede llevar algún tiempo identificar lo que ocurre y entender cómo la enfermedad afecta a las personas y cómo la depresión puede o no desempeñar un papel. Pero es importante encontrar formas de hacer que la vida tenga propósito y sentido. En efecto, gracias, Dr. Parkinson. Tocó muchos puntos importantes. Doctora Cloud, ¿por qué sería importante reconocer y tratar la depresión en pacientes con mal de Parkinson? ¿Y cómo aborda usted el tratamiento de alguien con depresión? Sí, gracias. Aparte de lo que el doctor Parkinson mencionó con respecto a tratar la depresión, mejorando el compromiso de las personas y la calidad de vida, también puede haber un impacto negativo de la depresión no tratada en los aspectos motores de la enfermedad. Desde mi punto de vista, como neuróloga, puede ser difícil controlar los síntomas motores de los pacientes si sufren una depresión significativa que no está bien tratada, así que es importante, en principio, por su obvio efecto directo en la calidad de vida de las personas y en su compromiso con la vida, pero también puede afectar negativamente a los síntomas motores. En cuanto a la segunda parte de su pregunta sobre cómo enfoco el tratamiento de la depresión, considero que mi papel tiene dos vertientes. En primer lugar, me considero como el conducto a
través del cual los pacientes llegan a alguien como el doctor Parkinson o a la doctora Lageman para buscar terapia para tratar su depresión. A menudo la remisión se da del neurólogo al psicólogo o psiquiatra en algunos casos. Y si es necesario utilizar medicación para tratar la depresión, el neurólogo o el psiquiatra pueden intervenir. En mi clínica suelo recetar muchos antidepresivos y para las personas con depresiones más complejas o difíciles de tratar, suelo remitirlas a mis colegas psiquiatras para que les proporcionen una ayuda más eficiente y avanzada. Gracias, doctora Cloud. Eso es muy útil. Bien, doctora Lageman, ¿cómo ayuda usted como psicóloga a tratar la depresión en conjunto con lo que acaba de plantear la doctora Cloud? Sí, como dijo la doctora Cloud, hay medicamentos que pueden ayudar, pero la terapia conversacional es muy útil. Y a veces los pacientes utilizan uno u otro o una combinación por razones personales. Pero la terapia tiene el potencial de ayudar a hacer cambios que pueden ser habilidades para toda la vida, que aprendes y de las que te puedes valer. Un tipo de terapia que ha demostrado ser empíricamente validada para el tratamiento de la depresión es la terapia cognitivo-conductual. Se llama TCC y analiza cómo interactúan los pensamientos, los estados de ánimo y el comportamiento, por lo que implica profundizar mucho en cómo se interrelacionan esas cosas y cómo pueden intervenir, mejorar el estado de ánimo y sentirse mejor. He notado al tratar pacientes con trastornos del movimiento que hay mucho abandono de actividades e intereses y conexiones sociales. Y eso con el tiempo puede conducir un poco a la depresión. En las terapias exploro con los pacientes cómo pueden comprometerse o explorar nuevos intereses, aficiones e interacciones, como las que realizan PSP u otros programas. Hay muchos ejercicios y actividades sociales que pueden ser muy útiles. Y también conversamos de los objetivos y valores de los pacientes e intentamos ayudarles a vivir lo mejor posible, aunque tengan que lidiar con esta nueva enfermedad y que tengan una vida productiva y feliz. Gracias, doctora Lageman. Parece que hay muchos enfoques diferentes que se pueden usar para ayudar a los pacientes a lidiar con la depresión. Y es muy importante aplicarlos y saber que no es algo en lo que no podamos hacer nada. Así que agradezco todas las sugerencias. Hablemos ahora de otra condición común asociada con el Parkinson y la depresión, y es la ansiedad. Doctora Lageman, ¿podría decirnos cuáles son los signos y síntomas de la ansiedad y cómo pueden diagnosticarla los psicólogos y médicos? Además, ¿cuán común es? Por supuesto, la ansiedad es algo diferente. Probablemente todos la hayamos experimentado en algún momento, pero se trata de un estado de inquietud y aprensión ante el futuro. Puede haber muchos indicios diferentes de ansiedad del tipo emocional, dificultad para relajarse, irritabilidad, pensamientos recurrentes en los que no pueden dejar de pensar en algo y les produce preocupación, pero también hay síntomas cognitivos. Por ejemplo, estar distraído, dificultad para concentrarse y los síntomas físicos con los que suelen estar más familiarizados. Fatiga, dificultad para dormir, tensión muscular generalmente en los hombros o dolores de cabeza intensos y también temblores, por ejemplo. Al escuchar esto, de seguro piensan, esos son muchos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, entre los más notables la falta de atención y los temblores. Por lo tanto, identificar la ansiedad es algo un poco complicado. Las listas de verificación no son muy útiles en esta situación por muchos de esos síntomas comunes, por lo que es importante conversar con un
especialistas sobre cómo está experimentando los síntomas. Como sabemos, se pueden producir temblores de forma física o producto de estar muy nervioso por algo, por lo que hay que distinguirlos. Am, Entre el 40 y el 60% de los pacientes con mal de Parkinson sufre de ansiedad, por lo que no son todos y es importante tenerlo en cuenta porque eso significa que entre el 40 y 60% no sufren de ansiedad. Am, pero es importante notar que la ansiedad puede venir de cambios fisiológicos en el Parkinson, pero también por reacciones y ajustes a la enfermedad. Si los pacientes experimentan periodos de apagado, pueden tornarse muy ansiosos sobre cómo funcionarán sus medicamentos y cómo irá su día. Y que no sea predecible puede ser muy estresante y producirles mucha ansiedad. Sí. Muchas gracias. Habló un poco de cómo la ansiedad puede afectar la memoria y el pensamiento y me pregunto, doctor Parkinson, ¿cómo se relaciona la ansiedad con la función ejecutiva o los problemas con el pensamiento? Oh, es una gran pregunta, Brian. En primer lugar, permítanme definir qué es el funcionamiento ejecutivo. Es importante destacar que el funcionamiento ejecutivo es un aspecto de la cognición, es parte de nuestras habilidades de pensamiento. Otras habilidades son la memoria y el lenguaje, la percepción visual y la atención, pero el funcionamiento ejecutivo tiene mucho que ver con ser capaz de organizar tus pensamientos y tus planes, ser capaz de organizar con antelación, de hacer seguimiento de mucha información a la vez y ser capaz de cambiar lo que se está pensando de una cosa a la otra sin sentirse agobiado. Básicamente, si eres capaz de hacer malabarismos con toda la información que necesitas para mantenerte organizado en situaciones complejas. Cuando trato a pacientes que sufren mal de Parkinson, suelen describir cómo se ha manifestado esto en sus vidas. Cosas como perder el hilo o sentirse abrumado, no poder estar al día, especialmente en situaciones caóticas, mucha gente invitada a cenar o mucha gente en la casa o cosas inesperadas a las que no están acostumbrados. Problemas para cambiar de un tema a otro, y estas cosas pueden ser muy, muy frustrantes. La dificultad para realizar varias tareas a la vez es muy común, y eso puede ser frustrante para cualquiera. Cuando sienten que deberían estar al día con las cosas cognitivamente, pero notan que no lo están haciendo tan bien como antes. A veces pienso en eso con una analogía. Es como hacer malabares. Puedes ser muy bueno con 2 pelotas y eres bueno en ser capaz de hacer esos cambios. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te lanza una tercera bola y tú no estás acostumbrado a ello? Especialmente si hay mucha presión sobre ti, te provocará ansiedad, te sentirás frustrado y ansioso. Y eso es lo que pasa mentalmente cuando estás intentando hacer demasiados malabares en tu cabeza. Si piensas en sus cerebros como si fuera una mesa de trabajo, y si tratan de hacer algo como arreglar una aspiradora o algo así, y esparcen las piezas y las herramientas en esta mesa, pero no es lo suficientemente grande y las cosas se caen. Eso sería frustrante, muy frustrante, y eso puede suceder mentalmente y es otra analogía. Y creo que hay algunas cosas clave a tener en cuenta que pueden ayudar si experimentan eso. Una de las más importantes es ir a tu ritmo y que pueda que tengas que hacer las cosas a una velocidad diferente de la que solías, pero que aún puedes hacerlas. Al ir a tu ritmo y abordar las cosas de forma organizada, de modo que puedas ir paso a paso en lugar de intentar hacer malabarismos, eso puede ayudarte con la ansiedad y sentirte menos abrumado. Otra gran recomendación que puede ayudar es ser más estructurado. A veces
Basta con tener una lista de tareas en un papel para abordar las cosas de una en lugar de tener un montón de cosas en la cabeza. Estas son algunas recomendaciones sencillas que pueden ayudar a reducir la ansiedad por estos problemas cognitivos. Genial, gracias. Realmente aprecio esas metáforas que ayudan mucho a entender el funcionamiento ejecutivo. Es interesante cómo la ansiedad puede relacionarse con eso. Doctora Lageman, ¿cómo aborda usted como psicóloga el tratamiento de alguien con ansiedad o de pacientes con mal de Parkinson y ansiedad? La ansiedad difiere un poco de la depresión. En el caso de la ansiedad leve, es mejor tratarla con terapia porque tiende a crecer para llenar cualquier espacio que se le dé, por lo que puede empeorar y empeorar. Y aprender estrategias conductuales que ayuden a controlar la ansiedad puede ser útil cuando es leve. Por estrategias conductuales me refiero a cosas como estrategias de relajación, como por ejemplo la respiración profunda, imágenes guiadas o la relajación muscular progresiva del cuerpo. También hay técnicas para detener el pensamiento o habilidades de atención plena. Y todas estas son habilidades que pueden ayudar a lo largo de la vida con cualquier ansiedad que se experimente. Siempre advierto que a menudo se tiene una ansiedad leve, pero cuando surge ansiedad, por ejemplo, al hacer un gran viaje y se limita la distancia que se está dispuesto a recorrer desde casa, se puede restringir mucho la vida debido a esta ansiedad. Por eso es tan importante tratarla. Otro punto clave es que la ansiedad puede llegar a un nivel tan severo que se necesiten medicamentos para reducirla lo suficiente como para participar en estrategias conductuales. Así que si es grave, se necesita un enfoque combinado. Pero es algo en lo que se debe trabajar con un médico. Muchos medicamentos para la ansiedad pueden crear hábito y tener efectos secundarios negativos. Por eso hay que consultar a un especialista. Muchas gracias a ambos, doctora Lageman y doctor Parkinson. Pregunta para la doctora Cloud. Como especialista en trastornos del movimiento, ¿cómo aborda el tratamiento de la ansiedad en pacientes con Parkinson? Específicamente con medicación. Lo primero que suelo hacer es intentar determinar si creo que alguien necesita medicación o no. Como dijo la doctora Lageman, la ansiedad es algo normal que todos experimentamos y de hecho a veces puede ser útil y apropiada. Por lo tanto, primero intento determinar si la ansiedad de un paciente es adecuada y normal para su situación o si, como dijo la doctora Lageman, se está volviendo realmente intrusiva. No es pasajera, sino que se mantiene durante periodos muy prolongados, tal vez un día o más, o limita actividades del paciente. Evitan hacer cosas que de otro modo harían debido a esto. Si siento que ese paciente realmente necesita tratar su ansiedad, me hago eco de lo que han dicho los demás. Si es leve, a menudo una remisión a un terapeuta puede ser todo lo que necesita, pero a menudo la medicación puede ayudar a que la terapia sea más efectiva y apagar ese interruptor que a veces se enciende y del que puede ser muy difícil librarse una vez que la ansiedad se aferra. Hay muchos medicamentos contra la ansiedad, al igual que hay muchos tipos diferentes para la depresión, y yo trato de elegir uno basándome en muchos factores, y esto también aplica a la depresión, por lo que me fijo en los otros problemas médicos del paciente, me fijo en sus otros medicamentos y no hay una regla escrita. Elegimos una medicación para la ansiedad o depresión en función de factores individuales. Y otra cosa en la que intento pensar a la hora de determinar cómo tratar es la situación en la que la ansiedad puede ser más notable. Por ejemplo, hay algunos pacientes que experimentan ansiedad o pánico de forma muy consistente cuando sus medicamentos para el Parkinson se disipan. Es un síntoma no motor, pero cuando sus medicamentos funcionan bien,
no tienen ningún problema de ansiedad y en ese caso no tiene sentido recetarles un medicamento para la ansiedad. Tiene más sentido ajustar su medicación para el Parkinson que no se les disipe tan frecuentemente. Así que evalúo la situación. ¿Es generalizada? ¿Está ahí todo el tiempo? En cuyo caso sea apropiado recetarles un medicamento para la ansiedad o es en algunas situaciones, en cuyo caso podríamos abordarlo de forma diferente. Estas son las cosas con las que pienso. Un punto importante que no mencioné antes con respecto a la depresión es que típicamente en los pacientes con Parkinson la depresión suele responder muy bien a los medicamentos, a menudo con una dosis baja y no suele tomar mucho tiempo. La gente tiende a responder muy bien. Lo mismo ocurre también con la ansiedad, aunque debo decir que al menos en mis consultas me encuentro con personas que tienen dificultades para controlar la ansiedad que la depresión, así que a menudo los remito a un psiquiatra para obtener ayuda para controlar la ansiedad si la terapia y los primeros medicamentos que probamos no son eficaces. Gracias. Es sin duda un enfoque muy lógico y demuestra que tenemos muchas formas de abordar el problema y tratarlo. Lo siguiente que queremos abordar es la tercera condición que teníamos prevista discutir hoy, y aunque puede ser un poco conocida para muchos, pero es una condición muy común y afecta a muchos pacientes con Parkinson. Creo que es importante conocerla y se trata de la apatía. Doctor Parkinson, ¿puede ayudarnos a definir la apatía y también explicar cómo diferenciar la apatía de, digamos, la depresión? Sí, por supuesto. La apatía es sentirse menos motivado para hacer tareas o tener más dificultades para hacer tareas o cosas que uno haría, digamos, normalmente. La apatía puede ser un síntoma de depresión. A menudo las personas deprimidas tienen un cierto grado de apatía, pero también puede ser diferente. Me he encontrado con pacientes donde un familiar puede notar que la persona no está haciendo tanto como solía hacer, pero cuando preguntas por su estado de ánimo, están bien, no se sienten deprimidos, están contentos y disfrutan de la vida. Y una vez que empiezan a hacer algo, lo disfrutan. Simplemente les cuesta un poco empezar. Presentan un grado de apatía, pero no están necesariamente deprimidos. Así que puede haber depresión con apatía, o también puede haber apatía sin depresión. La apatía en el mal de Parkinson es casi paralela a algunos de los problemas de movimiento que vemos en el Parkinson, como problemas para iniciar la marcha o congelamiento. La apatía, digamos, es el lado mental de eso, donde experimentan problemas para empezar con una actividad mental. Así que, como dije antes, un familiar puede suponer que alguien está deprimido porque no es tan activo como solía ser, pero puede o no estar realmente deprimido. Y eso puede ser algo importante de dilucidar. Así que el proceso que seguimos los psicólogos cuando hablamos con los pacientes es similar al de la depresión. El primer paso es tener una conversación sincera y honesta sobre qué es la apatía y qué es la depresión y las diferencias. Es importante que los familiares participen en esa conversación. Y tenemos cuestionarios que pueden ayudar a distinguir estos aspectos. Pero identificarla y comprender las diferencias es un paso importante para saber qué hacer al respecto. Sin duda, gracias, doctor Parkinson. A partir de ahí, doctora Lageman, ¿cómo educa a los pacientes y a sus familiares sobre cómo afrontar la apatía en su vida diaria? Es una gran pregunta, es un reto.
La apatía es difícil de tratar. El paciente puede estar tomando algún antidepresivo, pero no ayudar en el aspecto de la apatía. Su estado de ánimo puede ser mucho mejor, pero esa motivación puede no darse realmente. Lo que descubrí al trabajar con pacientes es que las terapias conductuales han ayudado. Los pacientes que asisten a actividades con alguien, ya sea un compañero o amigo, a menudo afirman que eso les ayuda a comprometerse y a prepararse para ello. Ir con alguien les empuja a ir y esto es lo que harán. Otra cosa que suele ser beneficiosa es programar las cosas en un calendario para así comprometerse y mentalizarse. Y en cierto modo tienes que decirte a ti mismo, lo haré. Me apetezca o no, la respuesta universal que escucho a menudo es que siempre están contentos de haber asistido a la actividad, pero que la motivación y el impulso intrínseco para hacerlo se ve afectado por la apatía. Así que programar y tener un compañero puede ayudar. Algunas investigaciones que hicimos el año pasado demostraron que eso ayuda a algunas personas con la apatía en sí, pero hay que seguir trabajando. Es clave realizar actividades y ocuparse de esto. Gracias, doctora Lageman. Buenos consejos. Ciertamente no es fácil de tratar. Ahora, doctora Cloud, ¿puede hablarnos de qué tipo de medicamentos están disponibles para tratar la apatía? Por supuesto, es muy difícil tratar la apatía eficazmente con medicamentos. Realmente no hay lineamientos estándar porque no hay muchas evidencias que sugieran que un tipo concreto de medicación pueda ser en extremo útil en la mayoría de los casos. Por lo tanto, puede ser un desafío, honestamente, determinar qué parte de la condición es apatía versus depresión versus problemas cognitivos, y creo que en general suele ser una mezcla de 2 de estos o hasta 3, por lo que creo que la mayoría de nosotros buscamos evaluar si hay depresión comórbida, si hay problemas cognitivos concurrentes, e intentamos tratarlos. En cuanto a los medicamentos antidepresivos, disponemos de unos llamados inhibidores de la colinesterasa que están aprobados para los problemas cognitivos, por lo que se suelen usar en el contexto de la apatía para tratar los problemas cognitivos asociados. Y ha habido algunos estudios publicados que muestran que estos antidepresivos y esos medicamentos cognitivos pueden ayudar con la apatía. Creo que la mayoría de los neurólogos los suelen recetar. También hay otras terapias que se han probado. Los médicos suelen valerse de todo lo que conocen contra la apatía. No disponemos de tratamientos muy efectivos. Se han probado muchas cosas, pero creo que lo más común son los antidepresivos, los medicamentos para la cognición y a veces los estimulantes que pueden ayudar a estar un poco más alerta. A veces no siempre funciona, pero se intenta. Así que cuando es muy grave e incapacitante, estas son las cosas que probamos. A veces funcionan, a veces no. Por lo tanto, la apatía de todos los temas que hemos discutido hoy es quizás la más difícil de identificar claramente y tratar con medicamentos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la doctora Lageman, que a menudo es más útil tener familia y amigos que entiendan la situación, que se asocien con el paciente para animarlo de manera solidaria y cariñosa a hacer las cosas que necesita hacer. Y como mencionó la doctora Lageman, la planificación del comportamiento es muy útil. Se sabe que si se sufre de Parkinson, es necesario ejercitarse, y de hecho el Parkinson ayuda con la depresión, ansiedad y apatía. Varios estudios lo demuestran. Pero si se sufre de apatía, es difícil motivarte a ti mismo para
ponerte los zapatos y salir a hacer ejercicio. Así que la planificación, el programarlo, lo pones en tu calendario a las 10 en punto, haré ejercicio, pase lo que pase. Puede ser más útil que cualquier medicación que pueda recetar. Por lo tanto, creo que en gran parte lo que hacemos es hablar con la familia, los amigos y los pacientes sobre esto y tratar de ayudarles a encontrar maneras de controlarlo y solucionarlo. Gracias, sí. Estoy de acuerdo, es una condición muy difícil de tratar, pero agradezco todas sus ideas al respecto. Ah, son sin duda muy valiosas. Esta información ha sido muy explicativa. Creo que podríamos seguir durante mucho más tiempo. Seguro que sí. Es un tema importante y hay que dedicarle tiempo, pero tenemos algunas preguntas y esperamos poder responder a tantas como podamos. No duden en seguir enviando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en la barra de herramienta de Zoom. Y ahora pasaremos a las preguntas. Gary, ¿te importaría leer las preguntas a nuestros panelistas? Te escuchamos. Sí, la pregunta es, creo que mi cónyuge sufre de apatía. ¿Debo tratar de obligarlo a hacer cosas que no quiere o debo dejarlo tranquilo? Puedo responder a eso. La doctora Cloud y la doctora Legeman ya compartieron varias ideas con las que estoy totalmente de acuerdo. Y creo que es una gran pregunta porque a menudo nos la hacen y a veces es así como se siente, como si solo hay dos opciones, o los obligas a hacer algo o los dejas solos. Y es frustrante para un cónyuge saber que alguien que solía ser más activo, y es difícil porque amas a esa persona y la quieres ayudar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que forzarlo no es la mejor opción e ignorarlo tampoco lo es, así que debemos hacer algo intermedio. Y estoy de acuerdo con las ideas que ya se han compartido. Pero otro punto que quiero señalar es que no siempre hay una respuesta perfecta que funcione para todos, porque las personas pueden variar mucho en la forma en que interactúan entre sí. Y la forma en que interactúa una pareja es diferente a la forma en que lo haría otra. Y lo que es apropiado para alguien puede ser incorrecto para otra persona. Así que las parejas que llevan mucho tiempo juntas saben cómo sacarse de quicio mutuamente, pero también cómo ayudarse y expresar empatía. Así que es importante usar las cosas que has aprendido a lo largo de tu relación y de tu vida para saber cómo apoyarlo y saber cuál es el mejor tacto, ya sea el humor o ser más organizado o lo que sea. Hay dos estrategias que pueden ser útiles. Número 1, la estructura que la doctora Cloud mencionó. Y estoy de acuerdo en que a veces es cuestión de escribir un horario y también decir, es importante para mí. Y cada lunes me levantaré a una hora determinada y saldré a dar un paseo. Y si lo escribes, creas un horario y un hábito y así no tienes que inventarte lo que harás cada día. Y puede ayudar con la motivación. Y lo haces porque está en tu horario. Y así funciona. Además, la doctora Lageman se refirió al hecho de hacer cosas juntos, ya que es mucho más fácil hacer algo como ejercitarse cuando se hace con otra persona que cuando debe hacerlo solo. Y así, un cónyuge, en lugar de decir, me he dado cuenta que hace mucho tiempo que no das un paseo, ¿por qué no vas a dar un paseo? Podría decir algo como, oye, hace un bonito día, demos un paseo juntos. Me encantaría dar un paseo. ¿Te gustaría venir? Y eso puede ser un momento agradable para ambos y se crea la motivación. La mayoría de la gente una vez que sale, se alegra de haberlo hecho, solo necesitaban ese pequeño empujón. Gracias, Dr. Parkinson. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿el ejercicio controla los problemas del estado de ánimo? Y si es así, ¿cómo? Yo podría responder eso. Creo que ya lo mencioné, pero hay datos muy buenos que sugieren que el
Ejercicio es un medio muy eficaz para controlar la depresión, la ansiedad y la apatía. Cuando nos ejercitamos, nuestros cerebros reciben una oleada de hormonas y sustancias químicas que nos hacen sentir bien y que ayudan a mejorar el sueño y el estado de ánimo. Y a menudo eso es todo lo que se necesita para la ansiedad leve. El simple hecho de salir y hacer ejercicio con regularidad puede ser muy beneficioso. Gracias, doctora Cloud. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se necesita un psiquiatra o un psicólogo si se sufre algún trastorno del estado de ánimo? ¿O puede tu neurólogo diagnosticarlos y tratarlos en tus visitas regulares? Creo poder responder esa también. Creo que la mayoría de los neurólogos se sienten muy cómodos diagnosticando y tratando estos trastornos de los que hemos hablado, específicamente la depresión y ansiedad. Si un paciente sufre de depresión más grave o ansiedad que no responde a los medicamentos de uso común y se han probado 1 o 2 sin buenos resultados, en ese punto, la mayoría de los neurólogos lo remitirán a un especialista. Y muchas veces dependemos en buen grado de nuestros colegas psiquiatras. Por lo tanto, creo que no hay un enfoque único. No todo el mundo necesita un psiquiatra, pero algunos sí. Todo depende de la gravedad de los problemas del estado de ánimo y de la respuesta a los tratamientos. Gracias de nuevo a todos. Tenemos algunas preguntas más. Todas son realmente buenas. Haremos lo posible para responderlas. Basándonos en lo que la doctora Cloud acaba de responder, cuando los pacientes sufren de ansiedad, digamos por miedo a caerse, sus funciones motoras han empeorado y se les pide que hagan más ejercicio, pero se sienten ansiosos por miedo a caerse. ¿Cómo ayudamos a esos pacientes a superar esto? Bueno, a menudo me gusta adoptar un enfoque basado en equipo para esa situación. El miedo a caer es extremadamente común. Y nuestros colegas fisioterapeutas, junto con nuestros colegas psiquiatras, juntos pueden ser de gran ayuda para tratar esto. A veces la medicación puede ayudar también, pero un fisioterapeuta, especialmente con conocimientos neurológicos y familiarizado con la EEP, puede ayudar a reducir el riesgo de caídas, maximizar la seguridad al caminar, enseñar formas seguras de hacer ejercicio para que el riesgo de caídas o lesiones graves sea mínimo. Esa es una pieza clave del rompecabezas y creo que incluso la terapia también, tal vez Sara puede intervenir si tiene algo que añadir, pero lo importante es trabajar con ese paciente acerca de cómo manejar la ansiedad de manera que no le impida hacer cosas importantes como el ejercicio y a veces simplemente cambiando el tipo de ejercicio que se realiza, y ahí es donde el fisioterapeuta puede ser muy útil. Hay formas de hacer ejercicio sin ningún riesgo de caída. Es bastante difícil caerse de una bicicleta estática, por lo que hay formas de ejercitarse aunque se corre el riesgo de caerse al estar de pie. Por supuesto, y creo que eso nos responde a algunas preguntas que hacen en el chat. Si a usted le preocupan ciertos ejercicios o actividades, lo ideal es trabajar con el fisioterapeuta para garantizar que se hagan al nivel que es apropiado para usted y que no se esté exacerbando ninguno de sus problemas. Pero si aún sufre de ansiedad, puede ser útil trabajar con un terapeuta para aprender herramientas que le ayuden a calmarle. Comparto con mis pacientes todo el tiempo que el simple hecho de imaginar que va a hacer ejercicio y hace algo así como psicología deportiva y se imagina a sí mismo haciéndolo y se siente bien y lo consigue, le ayuda a ir a ese escenario ya sintiéndose positivo y menos ansioso.
La respiración es otra forma de calmar instantáneamente el cuerpo, incluso respirar profundamente varias veces y hacer una pausa antes de hacer algo ayuda a recuperar la concentración y calmar la ansiedad. Pueden necesitar una combinación, pero sin duda deben encontrar ejercicios que puedan hacer con seguridad, pero si necesitan más herramientas, busquen ayuda para que puedan ayudarse a sí mismos. Tengo algo que añadir a lo que dijo la doctora Lageman. Es un punto de vista diferente. Creo que cuando haces ejercicio, es una forma de tener un sentido de mayor control sobre tu vida. Am, no podemos controlar todo en nuestras vidas y hay cosas sobre las que no tenemos control. Am, pero puedes decidir si realmente quieres hacer ejercicio. Casi todo el mundo tiene alguna forma de ejercicio que puede hacer, y si eliges hacerlo y lo incorporas a tu vida y a tu horario, puedes tener una mayor sensación de control como si estuvieras haciendo algo positivo para ayudarte a ti mismo, y eso puede marcar la diferencia en la ansiedad que puedas sentir. Hay muchas cosas que no puedes controlar, pero hay algunas cosas que sí puedes. Y cuando lo haces, te sientes mejor y puede ser muy útil tanto para la depresión como para la ansiedad. Gracias a todos. Creo que es un punto clave. Nuestros pacientes a menudo sienten una pérdida de control y eso contribuye a estas emociones. Para responder a algunas preguntas que hacen, ¿qué sucede con la situación inversa en la que los pacientes no reconocen que sufren depresión, ansiedad o apatía? O el cuidador sienta que el paciente con Parkinson sufra esos síntomas que no están reconociendo. ¿Cómo puede un cuidador abordar esto e invitar a los pacientes a obtener ayuda? Yo diría que a menudo es el cónyuge el que me suministra las pistas de que exista un problema. Hacemos nuestras preguntas de detección en cada visita, pero si no se pregunta de la manera correcta o si el paciente no tiene conocimiento de su propio problema, si no reconocen que están deprimidos o ansiosos, se podría pasar por alto eso. Creo que el cónyuge, los hijos o amigos íntimos tienen más probabilidades de notar un cambio en alguien y reconocer que hay un problema. Y por ello creo que es útil que los pacientes vengan acompañados a sus citas. Y siempre fomentamos eso porque a menudo es la pareja la que dice, me preocupa un poco que esté deprimido. Creo que es útil pedir opiniones a las personas que te rodean y te conocen bien y confiar en esas opiniones porque son las personas que más te aprecian y que mejor te conocen, por lo que creo que es muy útil. Y también creo que los neurólogos y psicólogos siempre estamos evaluando y mantenemos un alto nivel de sospecha, por lo que a veces creo que podemos ayudar al paciente a notar algunos de los cambios en su comportamiento. Podemos señalarlos y sugerir que quizá estén deprimidos y convencerles de que busquen ayuda. Un acompañante puede ayudar mucho. Bien, añadiré algo más. Creo que es muy importante reconocer que sufrir problemas de depresión, ansiedad o apatía no es un defecto de carácter. Eso no dice nada de ti como persona. A menudo solo dice algo sobre la enfermedad que padeces y la situación en la que te encuentras. A veces a muchos les cuesta reconocer los síntomas que pueden haber notado y les da un poco de vergüenza sacarlos a relucir o admitirlo. Y es así como lo dijo la doctora Cloud. Es útil que un miembro de la familia lo mencione de una manera delicada. O si eres tú mismo el paciente, que reconozcas que puedes ser parte de la enfermedad a la que te enfrentas. Y debes estar dispuesto a ser sincero y reconocer que luchas con algo. Y eso puede ser un paso importante para que las cosas mejoren.
que puedas encontrar soluciones y que tu vida sea mejor. Es muy cierto, muchas gracias. Hay algunas preguntas acerca de los medicamentos. Tanto los medicamentos ah, estándar como el Lexapro, que es un tipo de agente que puede ayudar con un estado de ánimo depresivo. Pero también preguntan sobre medicamentos alternativos como el CBD para la ansiedad y el estrés. Tal vez alguien pueda comentar sobre los tratamientos tanto farmacológicos así como los tratamientos que son complementarios. Por supuesto, el Lexapro es uno de los medicamentos más recetados para la depresión y la ansiedad también, porque es extremadamente seguro, bien tolerado, efectos secundarios muy leves. A lo largo de toda la vida lo solemos recetar mucho. Entra en la clase de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hay muchos otros, pero sin duda es uno de los más utilizados en la población adulta y geriátrica. La otra parte de la pregunta, Brian, era sobre el CBD. Correcto, CBD u otras Sí. alternativas. Ujú. Hablaré de otros tratamientos farmacológicos. Hay otras clases, hay muchas clases de antidepresivos. Los ISRS son probablemente los más utilizados. Usamos mucho otra clase de medicamentos llamados IRSN, que actúan tanto en el sistema de la serotonina como en el de la norepinefrina, que también son muy seguros y muy bien tolerados a lo largo de toda la vida, por lo que también solemos recetarlos. A veces se utilizan antidepresivos más antiguos como los tricíclicos que pueden ser muy útiles y hay otros, por lo que hay muchas opciones. Todas pueden ser muy eficaces y en general son muy seguras. Recetamos las que más convengan en función de todos los detalles médicos del paciente. No hay uno que sea mejor para todos. En cuanto al CBD, no ha habido muchos estudios rigurosos y de calidad que analicen su uso para tratar la ansiedad o la depresión en el mal de Parkinson específicamente, así que no puedo responder esa pregunta con pruebas concluyentes, pero diré que anecdóticamente que en mi clínica que trata principalmente el mal de Parkinson, una parte considerable de mis pacientes están usando alguna forma de CBD con o sin THC para cualquier número de razones, pero una de las más comunes es la ansiedad, por lo que conozco a muchos pacientes con EP que lo usan para controlar su ansiedad y que sienten que les es muy útil. Pero, de nuevo, nos faltan estudios importantes y rigurosos para explorar su seguridad y eficacia a largo plazo. Bien, hay una pregunta para la doctora Lageman. Algunas de las preguntas han mencionado diferentes tipos de comportamientos como, por ejemplo, agresividad, impaciencia o irritabilidad. Creo que la irritabilidad es uno de los más comunes que escucho de los cónyuges, que uno de ellos sufre de Parkinson. ¿Podrían ser signos de algunos de los trastornos del estado de ánimo de los que hemos hablado? Y si es así, ¿hay algunas formas de tratarlos? Por supuesto. Yo también he intentado responder a preguntas durante el webinario. Algo que creo que es clave es hablar de ello. He escuchado de casos en el que el paciente se encuentra congelado y sus cónyuges y familiares se impacientan mucho. Simplemente decir estoy congelado, este es mi peor momento y necesito ayuda, es una forma de expresarlo para que no intenten hacer algo que no pueden y la otra persona está esperando algo de ti que no puedes realizar y se produzca ese conflicto. A menudo le comento a mis pacientes que puede ser útil llamar al Parkinson con algún término, quizás algo como un nombre, Charlie o lo que sea, pero solo dices, estoy enfadado con Charlie hoy, me está volviendo loco. Y cabe destacar
que el cuidador puede odiar la enfermedad, pero no odia a la persona. Así que tener este otro término que se usa para eso puede ser útil y se pueden usar técnicas como la respiración para ayudar con la ansiedad o la irritabilidad, pero también pueden beneficiarse con otras técnicas. Am, Alguien en el chat mencionó la plegaria de la serenidad, pero algunos usan una goma elástica que toquen y que les ayude a decir necesito un descanso, necesito un momento. Hay muchas estrategias que se pueden usar, pero cuando notan signos de cambios en el comportamiento como irritabilidad o mal comportamiento o lo que sea, es bueno sentarse y reflexionar cuáles son los factores desencadenantes y luego pensar en cómo resolver el problema y cómo lidiar con ello. Tenemos una última pregunta y le pido disculpas a todos aquellos que no han podido obtener respuestas. Esta pregunta es para el Dr. Parkinson. Si se busca a alguien que nos ayude a diagnosticar y tratar la depresión, la apatía, la ansiedad, ¿es importante que ese profesional tenga experiencia con la enfermedad de Parkinson o se puede consultar a cualquier proveedor de salud mental? Sí, es una gran pregunta. Creo que si encuentran a alguien que tenga experiencia con la enfermedad de Parkinson puede ser muy útil, porque tiene una mayor comprensión de las cosas por las que están pasando. No creo que sea necesario tener a alguien que se especialice en la enfermedad de Parkinson o en trastornos de movimiento. Muchas de las cosas de las que hemos hablado en términos de manejo de síntomas de depresión y síntomas de ansiedad y apatía, y también vi algunas preguntas en el chat sobre traumas infantiles y otras dificultades, y creo que muchos consejeros y muchos terapeutas son competentes en el tratamiento de esos trastornos. Así que si conocen a alguien que tenga experiencia con el mal de Parkinson, genial, pero no creo que pueda impedirles trabajar con otra persona. Creo que cualquier buen terapeuta debería ser capaz de ayudar con ello. Genial, gracias, muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Espero que estén mirando el chat para ver que hay respuestas a sus preguntas aquí en el directo. Quiero agradecer a nuestros panelistas por acompañarnos y por toda su información y conocimiento. Y gracias a todos por colaborar con el Centro de Parkinson y Trastornos del Movimiento de la UVC. Si disfrutaron este webinario, consideren apoyar las investigaciones y terapias discutidas hoy. El apoyo filantrópico hace una gran diferencia en el avance de nuestro trabajo. Para más información sobre lo que hace la UVC, visiten nuestro sitio web parkinsons.vcu.edu. Y me gustaría extender un agradecimiento a Gary y Margaret de Poder sobre el Parkinson por acompañarnos hoy. Díganos dónde pueden encontrarlos. Los interesados pueden encontrar más información en poweroverpd.org, que proporciona una lista de eventos y recursos que tenemos a disposición. Y como recordatorio final, este webinario está siendo grabado y el enlace será compartido en los próximos días. Y gracias por participar en este webinario tan informativo. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Cuídense mucho, adiós.